Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Qué pena por todo lo que ha pasado en el mundo petrolero. Hoy el señor presidente de la República nos formula dos tipos de anuncios. El uno a través de su ministro de Hidrocarburos, respetable caballero, con quien tenemos una comparecencia programada para esta semana y yo quiero anunciarla este mismo instante. Tenemos el teléfono aquí. A mi nombre, con un saludo muy cordial, que nos haga la fineza de precisarnos qué mañana de estas, ojalá mañana, nos pueda acompañar. Porque yo digo, el primer anuncio, doctor Fernando Santos Albite, con mi cordial bienvenida. Señor ingeniero René Ortiz, donde nos esté escuchando, pero él va a salir por línea telefónica. Entiendo, está asistiendo a un seminario organizado por la firma ecuatoriana de Walter Spurrier o algo por el estilo. Bueno, este anuncio o esta interrogante que se plantea el gobierno de que PetroChina y PetroTailandia, así como Unipeg, están o los tiene Carlos Pérez contra la pared, dice el mismo ministro. Estas están contra la pared. Existen 7 empresas internacionales interesadas en hacerse cargo de los contratos petroleros que recibieron esta PetroChina, esta pecadora, PetroTailandia y Unipeg en el gobierno del presidente Rafael Correa. Ese fue un anuncio de esta antevíspera durante una reunión con estudiantes de la Escuela Politécnica del Litoral en Guayaquil. El señor ministro ha explicado que las compañías interesadas tienen sus bases en Estados Unidos, Inglaterra, China y España, y ha añadido que las condiciones de negociación son convenientes para nuestro país. Tenemos empresas que quisieran comprar estos contratos y ofrecernos mejores condiciones con menor colateral en petróleo, mejores tasas en cuanto a las tasas de interés y el colateral no tan con petróleo sino con cash, con efectivo, que es lo que más necesita este momento el gobierno para semejante tiránica demanda de pago de créditos, especialmente pago de deuda pública. La gente no se imagina, distinguidos caballeros, la manera como han endeudado al país. Habiendo tenido una buena época, una buena temporada en materia de recursos petroleros, se robaron. Y no obstante robarse la buena época, más o menos unos 6 años de buenos precios del petróleo, petróleos gigantescos. ¿Cuánto valía el barril? Usted es un ciudadano común y corriente, mi respetable compañero y amigo. ¿Usted se acuerda de esos altos precios del petróleo de hace unos 3, 4 años en la época del presidente Correa? No obstante, él se endeudó. ¿Cómo concibe usted a un padre, si fuera el suyo, y perdone por el ejemplo, su señor padre, un padre que malgasta el dinero, es novelero, malgasta el dinero, permite que se roben todo el mundo y dicen cuidado con estar investigando, cuidado con estar investigando? Yo le cancelo a usted, porque esto debe quedar en silencio entre nosotros. Pero todo el mundo tiene derechos, son parte de mi partido político y tienen derecho al robo. Es lo que ha venido ocurriendo. Aparte de eso, se endeuda. Y nos deja, señores oyentes, la deuda más
impresionante que ha tenido gobierno alguno del Estado ecuatoriano hacia el exterior y hacia el interior, porque la deuda interna es igual de grave. Quiero saludar a René Ortiz. Muchas gracias, doctor, por atendernos. Está el señor doctor Fernando Santos Alvite y el doctor Luis Calero. Yo diría a los analistas de mi preferencia y de los oyentes de la cadena Democracia. Siempre hemos estado a la altura de las circunstancias y muchas gracias por ello. Ahora con este ministro de Hidrocarburos que se pregunta PetroChina, PetroTailandia y Unipeg, ¿están contra la pared? ¿Será? Bueno, vamos adelante. El gobierno va a presentar a fines de mes el proyecto de construcción de la refinería del Pacífico, la que pensábamos que estaba destinada a unas 20 canchas olímpicas de fútbol, muy bien aplanada, con sus entornos hídricos definidos y algunas otras pequeñas obras de infraestructura, pero que nos costaron 1.500 millones de dólares. Y entonces el señor presidente Moreno dice, esto no puede quedar en el abandono. Tenemos que, de alguna manera, les dice a sus colaboradores, ojalá les haya dicho a los mejores éticamente hablando, porque si les ha dicho a los peores éticamente hablando, estamos a la vuelta de 2 años más complicados que este momento. Los americanos tienen una frase. Ya el doctor. No hay que echar dinero bueno tratando de buscar dinero malo. Yo creo que hay entusiasmo en el gobierno muy comprensible de recuperar estos 1.500 millones de dólares que ya están invertidos en la refinería y obviamente de hacer una refinería. El país la necesita. Pero con todo respeto, yo veo que no comparto este entusiasmo, no lo comparto. Yo creo que el proyecto de la refinería del Pacífico es un proyecto fallido. Voy a dar 3 razones. Primero, el proyecto como se está concibiendo es para refinar el crudo del ITT, Y según apareció en la prensa, se quieren refinar 300,000 barriles por día del crudo del ITT. Si se produjeran esos 300,000 barriles por día del ITT, se los transporta y se los refina, el ITT tiene 1.700 millones de barriles de reserva. 300,000 barriles al día de producción dan 110 millones de barriles al año. O sea, habría crudo del ITT para 15 años. Ahí se acabaría el crudo del ITT y nadie hace una refinería para que dure 15 años. Fíjese, la de Esmeraldas se fundó en el 78, son 40 años, sigue funcionando porque hay crudo. La de La Libertad ya tiene 65 años. ¿Por qué? Porque hay crudo, ¿verdad? Medianamente. Nadie va a hacer una refinería con 15, solo con crudo de solo sobrando 15 años. Después importar puede ser una confusión, un problema de precios. Primer problema, no hay crudo. En segundo lugar, el gobierno espera que le devuelvan los 1.500 millones, ¿verdad? Alguien que diga, muy bien, yo me hago cargo del proyecto, al Estado le reconozco los 1.500 millones que he invertido como capital y yo pongo el resto. Ningún inversionista en su sano juicio va a reconocer un centavo de ese dinero gastado. Un centavo. ¿Por qué? Porque la refinería del Pacífico no tiene auditoría internacional, tiene solo una auditoría local. Y una compañía internacional no puede aceptar un costo, un gasto, una inversión, si no está auditado por una auditora de estas que son reconocidas internacionalmente. Y ellas ni se asomaron a la refinería del Pacífico. Como era un proyecto, como usted muy bien lo explicó, para llevarse la plata, que iban a contratar una auditoría internacional. Entonces, como no están auditados esas inversiones, no las puede reconocer ninguna compañía internacional.
En tercer lugar, para hacer una refinería usted necesita el oleoducto que lleve el crudo a la refinería, ¿verdad? Sí. Un puerto, porque la refinería, usted trae el crudo, produce, refina, le da un resultado de productos limpios y queda un residuo pesado que no se vende en el Ecuador. No hay industrias que lo consuman o lo consumen en muy pequeña cantidad. Usted tiene que exportarlo. Entonces necesita un puerto. Y no hay ni el oleoducto. ¿Un puerto petrolero cuesta mucho dinero? Gonzalo, hablamos de cifras. Para traer el crudo, lo sacan del ITT y lo llevan por el OCP de Santo Domingo, los Colorados. El nuestro, sí. Por lo menos el de 15 años de duración. El de 15 años, exactamente. Llega a Santo Domingo, los Colorados, de ahí hay que llevarlo a Esmeraldas. Claro. Es un oleoducto que cuesta unos $600 millones, son unos 150 kilómetros a $4,000, 4 millones de kilómetros. Estamos hablando de 600 millones. Necesitamos un puerto para exportar los residuos, que debe costar 1.000 millones. Y no solo queda ahí las obras adicionales, la gasolina que se produce en la refinería del Pacífico, hay que llevarla a algún sitio, porque Manta no consume sino poca cantidad, hay que llevarla a Quito o a Guayaquil, hay que hacer 2 poliductos más, que digo usted son 400 más, entonces se necesitan 2.000 millones de dólares de inversión adicionales para el oleoducto, el puerto y los poliductos, que no está contemplado en el proyecto. Y los constructores van a decir: un momentito, señor Estado, primero, no le devuelvo estos 1.500 porque no están auditados. Y en segundo lugar, usted tiene que darme las facilidades. Yo solo construyo refinerías, yo no construyo oleoductos, yo no construyo poliductos, yo no construyo... Ponerle fin a todo como una tregua económica. Hay que ponerle fin al Estado empresario. El gobierno no tiene dinero y tampoco va a tener dinero. Por favor, tenemos que poner fin a esto de que el Estado tiene que seguir siendo el inversionista. Y esta idea descabellada de que estos 1.500 millones de dólares que han sido invertidos en el Laromo tienen que ser recuperados de alguna manera. No, yo creo que el gobierno va a tener que tomar con claridad, si es que quiere verdaderamente atraer a algún inversionista, tiene que empezar definiendo claramente qué es lo que va a suceder en este proyecto. Número 1, ¿cuál es el estudio de factibilidad? Hasta ahora nadie sabe cuál es el estudio de factibilidad. Se hicieron cosas al azar. Bote esta montaña, aplane esto, haga un acueducto, y por eso dice el doctor Santos, pero vamos a necesitar oleoductos, vamos a necesitar puertos de embarque, vamos a necesitar un oleoducto que conecte al OCP directamente con el Oromo. Vamos, todo esto son inversiones que tienen que haber nacido de un estudio de factibilidad. Nadie se arriesga a poner un centavo si no ve los números, pero los números dentro de la lógica que exige un estudio de factibilidad. Mire, es la continuación de un proyecto que data desde hace 10 años. O sea, es un sueño. No, yo digo, es un proyecto que data desde hace 10 años. ¿Pero es factible? Vamos, Gonzalo, permítame explicar. Un proyecto que data desde hace 10 años la construcción de una nueva refinería y que finalmente se definió que fuera en el Laromo. Al final del gobierno anterior se percataron que era imposible que construyera con financiamiento el gobierno ecuatoriano o Petroecuador esa refinería, y optaron por buscar inversionistas que vinieran a construir. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Unos inversionistas que ha buscado el señor Campana en Estados Unidos, en el Reino Unido, en China, yo que sé dónde nomás, que estarían interesados en invertir en la refinería. Entonces, quien quiera que fuese a invertir y para ver la factibilidad del proyecto, y si existe un estudio, no le llaman de factibilidad, sino que lo llamaron de visualización, y que me parece que costó alrededor de $200 millones la consultoría para configurar todo ese proyecto. ¿Quién la hizo? La compañía SK. Ya. Sí, la empresa SK hizo ese... ¿Confiable? Ahí lo que habría que ver es la confiabilidad de los estudios que ellos realizaron, los informes que presentaron. Bien,
Entonces, lo primero que debería definirse es cuál es el objetivo del proyecto para el gobierno ecuatoriano. Yeah. Primero, es para recuperar 1.500 millones que fueron votados en obras civiles. Ese es el objetivo. El objetivo es satisfacer el déficit de producción local para evitar la importación y satisfacer la demanda interna, que debería ser ese el objetivo. O el objetivo es incursionar en un negocio de industrialización, ¿sí?, como quiso hacerlo el gobierno anterior, porque nos hablaron de petroquímica y de eso. Entonces, incursionar en un negocio macro complejo. Complejísimo. Bien, entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo, usted va a tener las alternativas. Absurdo si es que se pretendiese recuperar exclusivamente los 1.500 millones de dólares o lo que se hubiere malgastado en obras civiles en el Aromo. Si es que el objetivo es satisfacer la demanda interna para evitar importación de derivados, caramba, entonces la pregunta lógica, inmediata es, ¿esa es la única opción? ¿O existen otras opciones? Como por ejemplo comprar una refinería ya amortizada, usada en la costa del Golfo o en la costa oeste de los Estados Unidos, o comprar capacidad de refinación por allá. No vaya a sucedernos lo que con el almacenamiento criogénico en Monteverde para reemplazar el almacenamiento flotante de gas. Incursionamos en un proyecto que terminó costando como 600 millones de dólares, ¿y? De menos de 200 que estuvieron previstos y con más de 3 años de demora, cuando posiblemente la alternativa era comprar el buque que almacenaba, y el buque costaba alrededor de 40 millones de dólares y solucionábamos el problema, pero incursionamos en un gran proyecto. Entonces digo, sí, el objetivo del gobierno es satisfacer la demanda interna evitando importación de derivados. La pregunta es si la única opción es construir una refinería o existen otras opciones, plan B, plan C. Si el tercer objetivo hipotético que he planteado, incursionar en un negocio de industrialización, creo que están perdiendo el tiempo porque no es un gran negocio la refinación y la industrialización. ¿Por qué no es? A estas alturas de la vida, mire, no es un buen negocio. Siendo parte integrada de un proceso que es producir, industrializar y comercializar dentro de la cadena, vale, es correcto. Pero sola la industrialización, los altibajos del precio del petróleo, subidas y bajadas, y siendo el insumo fundamental para la refinación, la volatilidad, la vulnerabilidad es muchísimo mayor y el margen de refinación realmente se reduce. ¿Sí? Entonces yo digo, el primer gran elemento aquí a definirse cuál es el objetivo nacional, ¿cuál es? Satisfacer demanda interna, perfecto. Vamos, para satisfacer demanda interna, ¿cuáles son las opciones? No es solo esa la opción, ¿sí? Porque si fuera solo esa, entonces vamos a decir, cualquier inversionista, y aquí podríamos ir a algunos elementos para la factibilidad del proyecto, exigirá, y se lo está haciendo como un proyecto que está estructurando el gobierno ecuatoriano y que va a presentarse a consideración de estos posibles inversionistas, ellos exigirán que el gobierno provea de los 300,000 barriles diarios de petróleo. ¿Que no los tenemos? No, los tenemos, pero dejamos de exportar. O sea, ahí discrepo un poquito o hago una aclaración a lo que dice Fernando. No es que el crudo ITT se va a llevar solito, no. Ese crudo se mezcla, nosotros primero en Edén Yuturi, con crudos de otros campos, luego se mezcla en Lago Agrio, en la cabecera del oleoducto, y llega una mezcla, dependiendo, ¿no es cierto?, si es el SOTE o si es el OCP, una mezcla de 18, 19 grados, y en la otra una mezcla de 20. Entonces, el primer objetivo, el primer condicionamiento sería que el gobierno se comprometa a entregar crudo, los 300,000 barriles. Yeah. El segundo compromiso... Que sí lo podemos hacer. Sí. El segundo compromiso sería que la empresa que construya la refinería le vendería los derivados al Estado ecuatoriano a precio internacional. A precio internacional. Obviamente que el crudo que le entreguemos será a precio internacional, pero los derivados serían a precio internacional. ¿Hemos solucionado el problema de fondo de la importación de derivados? No. Entonces el Estado ecuatoriano va a tener que asumir la totalidad de los subsidios con producción nacional. Caso
contrario, debe eliminar los subsidios. Caso contrario, debe eliminar los subsidios. Y la empresa esta que construyere la refinería va a tener que amortizar su inversión, pues. Va a amortizar la inversión y va a tener que pagar gastos de operación, etc. Entonces, las finanzas públicas van a comenzar a tener una serie de modificaciones en su flujo normal y corriente que hemos estado acostumbrados a realizar. Un punto final antes que se me escape, Gonzalo. ¿Qué va a suceder? Mire, esta inversión, entre comillas, y que sería inversión directa, extranjera directa, ¿cuánto de eso realmente se quedará en el país? Porque si no se ponen condiciones adecuadas para que la industria nacional tenga un porcentaje de participación fundamental en ese proyecto, mire que todos los dólares de inversión se quedarán afuera, porque todos los bienes y los servicios serán extranjeros y los dólares irán afuera. Al Banco Central no llegaría nada. Y entonces aquí lo que nosotros requerimos es que si se estructura ese proyecto, perfecto que se estructure y que se establezca con absoluta claridad el máximo posible de participación de la industria nacional con bienes y servicios. El proyecto que yo leí es refinar en la refinería del Aromo crudo de 14 a 18 grados. Para eso se está haciendo la refinería, y ese es solo el del ITT, porque los dos crudos, el de Schutzfins-Sachs, son de distinta calidad. Entonces el proyecto implica que solo se debe usar el ITT, pero dejamos eso a un lado. Gonzalo, la concepción original de la refinería del Aromo, ¿cuál fue? El señor Chávez, que era dictador de presidente de Venezuela, Venezuela da al Atlántico, mira al Atlántico. En cambio, el futuro económico está en el Pacífico. La China que está creciendo y seguirá creciendo, ¿verdad? Entonces Chávez se le ocurrió vender al Pacífico, a los países del Pacífico, especialmente a China, productos refinados. Entonces, dentro de sus planes imperiales dijo, yo mando crudo de Venezuela, lo refino en el Ecuador, y del Ecuador se exporta a la China la gasolina y el diésel. Perfecto. Eso hacía sentido hace 10 años, cuando se pensó originalmente en el proyecto. Pero en estos 10 años China ha hecho 9 o 10 refinerías. Entonces ya no va a haber ese mercado. China tiene las refinerías ahí mismo, ¿no? Entonces, ¿a quién le vamos a vender? Y en segundo lugar... Pero no tiene el crudo. Pero le llega de Arabia Saudita mucho más rápido y del Medio Oriente, muchísimo más rápido. No necesita de ir tan lejos a América Latina. Este señor Chávez engañó a su pueblo, al pueblo venezolano. Se engañó a sí mismo y engañó a todos los países de América Latina por donde recorría. La refinería de Pernambuco nunca se hizo. La refinería de Pernambuco la hizo Petrobras. La refinería de Nicaragua nunca se hizo, y por supuesto la de Ecuador tampoco nunca se hizo. Este era un fanfarrón. Este no tenía absolutamente idea de que todas estas cosas se tienen que hacer con estudios de factibilidad para poder concebir racionalmente el crecimiento de estos proyectos y luego la producción futura de estos proyectos. Este señor o soñaba simplemente en lo que decían en algún momento por aquí los políticos de Ecuador, sueños de perro. No, así no se trata un país. Y Ecuador cayó en el juego de estos sueños de perro. ¿No era viable? No es viable. No es viable, ahora tampoco. Entonces el Ecuador tiene que dejar a un lado estas ideas de que puede construir. ¿Qué le aconseja al señor presidente de la República usted, como ex secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Su experiencia es macanuda, ingeniero. Licenciado, el mundo está caminando fuertemente, decididamente y rápidamente hacia una sustitución del petróleo por energías alternativas renovables. La masiva electrificación que vive el mundo, con toda esa cantidad de paneles solares que se están instalando por todos lados, está sustituyendo al petróleo. Ahí mismo, en la cuna del petróleo en Estados Unidos, desde el año 2005,
Estados Unidos consume menos petróleo, subrayo, consume menos petróleo, aun cuando ahora produce más petróleo y produce más petróleo que Rusia y produce más petróleo que Saudi Arabia. Es ya el primer productor del mundo de petróleo, pero aún así, fíjese lo que ocurre internamente en ese país. Estados Unidos, desde el año 2005, esto es aproximadamente 12 años atrás, por favor, desde el año 2005 no consume tanto petróleo como consumía ahora, antes. Es decir, consume menos y produce más. Es decir, el mundo, y lo mismo en Europa, y lo mismo China, y Asia en general, son todos estos países que se están moviendo hacia el uso y consumo de energías alternativas sobre la base de energías renovables como solar fotovoltaico, como wind power, etcétera, etcétera. Las refinerías, como decía hace un momento Fernando Santos, no se hacen para 10 años, para 15 años, se hacen para 40, 50, 60 años. ¿Qué vamos a hacer nosotros con una refinería si supuestamente existe algún inversionista, que creo que no existe? El consumo mundial viene creciendo de siempre. Este año, 2018, están proyectado un consumo mundial de 100 millones de barriles de petróleo. Cuando se iniciaba este proyecto de la refinería, estábamos hablando de 86 millones de consumo. Mire, para este año, la relación 2017-2018 va a establecer que se va a consumir por lo menos 1,5 millones de barriles más diarios. Por lo menos. Porque si bien hay eficiencia energética, proyectos de eficiencia energética por un lado, que es una cosa, por otro lado existen las continuos avances en energías alternativas, que es otra cosa. Si bien hay eso, no es menos cierto, en Estados Unidos especialmente, en Europa en una parte, no es menos cierto que el Asia, no es menos cierto que la China, la India, tienen una acumulación permanente de nuevos requerimientos. De nueva demanda. Petróleo, definitivamente. De refinación. Sin el petróleo, este rato la humanidad no estaría en el grado de desarrollo que está, sin el petróleo. Porque el petróleo, con sus cientos de miles de derivados de productos y subproductos, ha permitido que estemos en estas condiciones. Pero viene una nueva era, dicen. Yo creo que sí, y soy uno de los que cuando amanece y lee alguna pregunta de que se han inventado un carro eléctrico, sufro. Yo, caramba, ¿y qué va a hacer nosotros? Nos vamos a quedar con un montón de reservas ahí, que tampoco es el montón de reservas, tampoco es el gran montón de reservas, si nos ponemos de acuerdo bien. ¿No es cierto? Si estamos en el orden de unos 3,000 millones de barriles de reservas, que adecuadamente explotados, pero para que fueran al fondo, que nuevamente voy a insistir. Pero 3,000 millones para 15 años, ¿no le parece que debe ser más para 15 años? A ver, vamos, nuestro consumo, pongámoslo en sencillo, son 200 millones por año. 200 millones de barriles por año. Por año. Por año, sí. Definitivamente, si vamos a ese nivel sin aplicar ningún factor de crecimiento, ¿no es cierto? 200 millones de barriles en 10 años estamos hablando de 2,000 millones. 2,000 millones de años, 15 años serían los 3,000 millones que estoy hablando. Si es que no se hacen inversiones, si no se hacen nuevos proyectos prospectivos, si no se busca más petróleo, etc., en la situación tal y como está, y con un teórico de los 500,000 y picos de barriles diarios, ¿no es cierto? Pero yo digo, a ver, aquí entonces hay que tener una política de largo plazo, una política de Estado que no le veo por ningún lado. No estamos pensando de aquí a 30 años, a 20 años, ni siquiera a 5 años. Estamos con el problemita de los 1,500 millones. Estamos con los problemitas de los contratos de crudo, de los chinos, etcétera, y no he escuchado, por lo menos yo, a ninguna autoridad, una proyección a 5 años, a 10 años aquí. ¿Qué queremos como país que la industria petrolera sea? E inscribir dentro de esa proyección, dentro de esa planificación de largo plazo estratégica, por ejemplo, el proyecto de la refinería, esta sea del Aromo o lo que fuera, inscribirle dentro de eso, porque no puede ser un proyecto aislado. Es decir, en definitiva, Gonzalo, aquí faltan políticas y planes estratégicos de largo plazo, que estemos hablando de 15, de 20 años, un plan petrolero, un plan hidrocarburífero en esas condiciones.
Entonces, ahí es que luego tienen que irse acomodando y ajustando de acuerdo a las circunstancias, los distintos proyectos, subproyectos, las obras, ajustándose, pero a una línea matriz. Este rato, ¿cuál es la línea matriz? La línea matriz es solucionar un problema fiscal. Y el país no puede y no debe. Y ese sería el cambio, pues entonces, para ir a una economía postpetrolera. Dejar de que deje de ser la línea rectora de las actividades hidrocarburíferas exclusivamente las necesidades fiscales.